Pues abrimos la palabra para disfrutar de lo que tiene que decir, no para que nos cause un problema lo que vamos a leer. Quiero decir un problema en el sentido de que sea un sacrificio, un esfuerzo, un algo que se haga muy complicado de entender y de vislumbrar, sino que la abrimos con el propósito de escuchar qué es lo que Dios tiene que decir, qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno. En ese sentido, hacer una exposición depende mucho del oyente, evidentemente de quien está hablando, de quien está exponiendo, pero depende mucho del oyente, en qué condiciones estamos cada uno escuchando lo que se dice en la palabra, cómo se expone y lo que se expone, ¿no? Entonces, hay una búsqueda, una intención de aprender lo que el Señor quiere decir para que sea edificante y no para que sea destructivo, que destruya aquello que no conviene, pero ese quizás sea la parte más difícil, pero que edifique, que construya la parte que necesitamos edificar. Entonces, entramos en 5 capítulos, del 21 al 25, en donde lo importante en la vida de Abraham es cuánta atención le ha prestado Abraham a Dios. Y en el capítulo 21, leyendo los 7 primeros versículos, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo, pues le ha dado un hijo en su vejez? En este texto, en este pasaje, en estos 5 capítulos, hay un capítulo que a un servidor le toca de manera especial por el círculo de amistades que tengo. Es un capítulo que hace referencia a cómo el siervo de Abraham va a buscarle una novia a Isaac. Creo que conocen ese pasaje. A ver, la intención siempre cuando pasemos estas meditaciones es que hayamos podido leer el pasaje para poder tener un poco idea de lo que estamos tratando. Claro, normalmente de ese capítulo 24 nos quedamos, y resulta gracioso, nos quedamos con la petición de una señal por parte del siervo al Dios de mi señor Abraham, y le dice: dame una señal, y la señal que te pido es que esa mujer que saque agua del pozo y me dé de beber, y luego además le dé también de beber a los camellos, esa es la que tú quieres para Isaac. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en nuestra vida necesitamos no pedirle señales al Señor, sino prestarle atención al Señor. Abraham lo que ha hecho durante toda su vida, con sus altos y con sus bajos, con sus subidas y con sus caídas, ha sido prestarle atención al Señor. ¿Para qué? Para saber qué era lo que Dios quería para su vida. Y del capítulo 24, que nos vamos a meter ahora dentro de un momentito, del capítulo 24, lo importante no es la señal para encontrar una novia. Lo importante de este pasaje, de estos 5 capítulos, de todo lo que estamos viendo de la vida de Abraham, es que Dios tiene un propósito a lo largo de los tiempos y de la eternidad, en donde incrusta a Abraham, a quien le promete: en ti, que tienes 75 años, de tu mujer estéril, serán benditas todas las naciones de la tierra, de tu simiente tendrás un hijo y te multiplicarás. Y a través de esa bendición vendrá la bendición para todas las naciones de la tierra. Y Abraham tiene eso incrustado en el propósito de su vida. ¿Qué casa tendré? ¿En dónde me hará vivir el Señor?
en qué parte del desierto podré establecerme, podré cultivar algo en algún tipo de campo. Abraham, como escuchábamos hace un par de semanas, Abraham sabía que lo que él estaba esperando iba más allá de lo que podía ver con sus ojos. Se había acomodado de tal manera a la voluntad de Dios que todas sus decisiones, todo lo que él vivía, dependía de lo que Dios había dicho. Absolutamente todo. Lo que le iba a pasar, el tiempo en que le iba a pasar, cómo le iba a pasar y lo que él tenía que hacer. Es curioso que él tiene que circuncidar a su hijo de 8 días. Bueno, Abraham, dice el capítulo 20, el versículo 7, Abraham, el profeta. Claro, nosotros podemos estar leyendo 5 capítulos de la vida de Abraham, o podríamos estar leyendo en la vida de Abraham la historia de la salvación de toda la humanidad. Y entonces mi recomendación, no pretendo entrar en eso, pero mi recomendación es que leamos Gálatas, especialmente el capítulo 4, y que busquemos el sentido de lo que el apóstol Pablo está viendo en lo que está pasando en estos 5 capítulos, con Agar, con Ismael, con Sara y con Isaac, porque la visión no es la visión de aquí de la tierra, sino la visión de Dios con respecto a su plan perfecto. Génesis 21, versículos 22 al 34, muestra un poco de cuál es el carácter o de cómo vive Abraham en medio del mundo, en medio de la sociedad en donde él estaba. Y de lo que nos habla es de cómo Abraham defiende sus derechos, no renuncia a ellos, sino que los defiende y que no hace cesiones en cuanto a su identidad. Versículos 22 al 34. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Porque la visión de Abraham es la voluntad de Dios. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto: este pozo es mío. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte, y dijo a Abimelec: ¿y estos 7 corderos para qué? Versículo 30 dice que Abraham respondió: estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Hemos hecho un pacto, el pozo pasa a ser de mi propiedad, pero este pozo lo he trabajado yo. Este pozo es un esfuerzo que yo he hecho. En el capítulo 22 nos encontramos a un Abraham dispuesto, con disposición de escuchar a Dios y atender aún al reclamo más duro que se le pueda hacer a un padre. Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al hijo de la promesa. Y Abraham no se lo piensa, lo prepara todo. Dios le dice dónde tiene que presentar ese sacrificio: en un monte que te voy a decir, allí en Moriah. Abraham va con Ismael. Ismael debía ser un preadolescente, muy posiblemente. Isaac debía ser un preadolescente. Y me imagino, apá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal del sacrificio? Y la respuesta de Abraham es: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Si han leído el capítulo, lo que sucede después es que Dios le dice: para, no sacrifiques a tu hijo. Y lo que hay preparado es un carnero que está enredado en un zarzal. ¿Dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está el cordero que Dios se ha preparado para el sacrificio? Resulta muy curioso que el paralelismo de presentar a tu único hijo para saber lo que cuesta pagar el precio para agradar a Dios,
le sea demandado a Abraham y él se remita a un cordero que va a ser provisto de Dios. Y si recuerdan las palabras de Juan el Bautista, cuando ve a Jesús y dice, he aquí el cordero de Dios. El cordero que Dios se ha preparado para el sacrificio, he aquí. Y Jesús es sacrificado allí, en el monte Moriah, donde después iba a estar Jerusalén. Dios tiene todo preparado. Tu vida es importante. Lo que te está pasando en tu vida es importante. Yo no quiero exponer ni quitarle importancia a las cosas que nos suceden. Pero nuestra vida bendecida en el plan de Dios, nuestra vida incrustada en el plan de Dios, nuestra vida sometida a escuchar la voluntad de Dios para nosotros, aunque no nos guste, aunque requiera un sacrificio del que no queremos desprendernos. Pero mirándolo a Él, escuchándolo a Él, atendiéndolo a Él y obedeciéndolo, nuestra vida va a ser bendecida. De manera que incluso gente que haya afuera va a decir, Dios está contigo. A ti, tú tienes algo distinto, tú tienes algo peculiar. En el capítulo 23, Sara muere y aquí quiero simplemente plantear una idea con respecto a lo que sucede con el tema del sepulcro para Sara. Abraham quiere un sepulcro que sea de su propiedad para enterrar a Sara. Los hombres propietarios de aquella tierra le dicen, no te preocupes, que nosotros te cedemos el terreno y nosotros te facilitamos las cosas. Y él dice, no. El terreno tiene que ser comprado. No puede ser cedido por ningún hombre. No puede ser regalado por ningún hombre. O dicho de otra forma, lo voy a expresar así muy rápidamente. Está bien que aprovechemos las oportunidades que nos salen, pero tendríamos que pensarnos muy bien de quién nos hacemos deudores. De quién nos hacemos deudores y qué pueden pedirnos como pago del favor que nos han hecho. Y tenemos que ser, el que se hace deudor se vuelve esclavo del acreedor. Deberíamos pensarnos muy bien en las decisiones que tomamos en nuestra vida, de quién nos hacemos esclavos, a quién nos vamos a someter. Y esa es la idea con respecto a este capítulo 23. Y entonces viene el capítulo 24, que esto es ya... Es curioso, porque como les decía antes, a ver, lo que vamos a leer se puede aplicar también a cualquier otro tipo de decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, que tengamos que aceptar en nuestra vida. Y no tiene por qué tener que ver solo con el tema novia, ¿vale? Yo me río con esto porque ya les digo, es algo que está ahí. Entonces, del capítulo más largo de todo el libro de Génesis, 67 versículos, el capítulo que cuenta una historia todavía más larga que la creación, que el capítulo 1, más largo que el capítulo 2, de este capítulo se coge solo, única y exclusivamente el dame una señal, la que me dé agua y le dé de beber a los camellos. Esa es. Y sin embargo, el capítulo está lleno no de señales, sino de sometimiento. Versículos 2 al 4 del capítulo 24. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, y esto de más viejo puede ser más viejo, pero por la responsabilidad que tenía, no solo viejo de edad, sino alguien con experiencia, con algo de sabiduría, aunque no fuera creyente. Él habla del Dios de mi señor Abraham, no habla de mi Dios, sino del Dios de mi señor Abraham. El más viejo, quizás con más experiencia, el más confiable para Abraham, el que gobernaba en todo lo que tenía. Ponga ahora tu mano debajo de mi muslo. Y sin entrar a describir esto, es un juramento, es un pacto que se hacía, una señal que tiene que ver con temas que tienen que ver con la simiente, con la descendencia. Es algo que afecta a la descendencia de Abraham y que ya explicaremos en otro momento en qué consiste. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Primera señal, primera demanda, primera respuesta de obediencia. No puede ser cualquiera. No puede ser de las mujeres de los cananeos que adoran a otros dioses y que se someten a otros dioses. ¿Recuerdan
todo lo que venimos leyendo acerca de separación, de mantenerse limpio, de mantenerse puro, y lo vamos a ver después, no porque casarse con una extranjera sea malo, sino porque las costumbres que ellas traían eran de idolatría a otros dioses. Y era meter en tu casa la idolatría. Lo voy a decir. No os unáis en yugo desigual. Pero esto se aplica no solo al tema pareja, sino a cualquier tema que nos lleve a relacionarnos con otras personas. Nos tenemos que relacionar como en la compra de la tumba de Macpela, pero tenemos que poner límites. Y tenemos que poner los límites que Dios nos pone. Para tomar una decisión tenemos que tener límites. Los límites que Dios nos pone. Necesitamos escucharlo. Claro, el siervo le dice, bueno, ¿y qué pasa si no viene? Porque yo voy a tu casa. A ver, aparte, por los pasajes anteriores ya sabemos que hay alguien por ahí, de la familia de Nacor y demás, que ya hay alguien por ahí que está rondando. Es decir, Abraham tenía idea de que podía haber una posible novia para su hijo Isaac. Pero bueno, ¿y qué pasa si no viene? ¿Me llevo a tu hijo para allá? Porque aquí lo importante es casarse. Lo importante es conseguir lo que queremos, el objetivo. O lo importante es obedecer a Dios. Aunque eso suponga que no nos llevemos aquello que nos gustaría llevarnos. No vuelvas a mi hijo atrás. Mi hijo es el hijo de la promesa. Mi hijo tiene que quedarse aquí. Y si no hay mujer para él, no hay mujer para él. Pero lo que no se debe hacer, lo que no debemos hacer es volver a dar pasos atrás en nuestra vida. Que nos saquen del camino de la voluntad del Señor. Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre todo este negocio. Compromiso. Cuando tomamos una decisión, la tenemos que tomar además con seguridad, con certeza, con compromiso. La tomamos con miedo, todo. Todos tomamos decisiones con miedo, pero tenemos que tomarlas con compromiso, agarrados a la voluntad de Dios, juramentados en la voluntad de Dios. El siervo además es un hombre inteligente, como les decía, dice el versículo 10, que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. O sea, no se trata solo de ir a buscar una novia siguiendo unas pautas, sino que este hombre se prepara para hacer el viaje y para la llegada presentar. A ver, hay que vender al novio para presentar las riquezas, las posesiones. El novio tiene nómina, una novia está bien situado, tiene sus cosas. Entonces hay que presentarlo para la novia. Y este hombre no dice, donde le caiga el punto de Google Maps, esa es la mujer. No, voy preparado. Tomo mi preparación. O sea, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que trabajar. No puedo dejar las cosas a ver si pasan, a ver si salen, ¿no? Tiene que haber una preparación, una disposición y una preparación. Insisto que este hombre es listísimo. Dice el versículo 11 que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, porque hizo el viaje, llegó allí, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Yo estoy sometido a la voluntad de Dios, me preparo y voy a los lugares adecuados donde puedo cumplir y desarrollar el propósito de Dios en mi vida. Y este hombre, que tenía una cierta inteligencia, se va, en vez de irse a una discoteca, a un pub, él va a un pozo en donde las mujeres iban a ir a recoger agua. Él está en la tierra de donde Abraham salió y él dice, ¿dónde puedo encontrar a mujeres que sean las potenciales esposas de Isaac? Aquí hay un pozo, aquí van a venir a sacar agua. Versículos 12 y 13. Dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener por hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. A ver, Señor, yo he hecho de mi parte todo lo que correspondía, lo que he podido. Ahora, Señor, llego a un punto en donde hay cosas que se escapan fuera de mi control, que yo no puedo controlar. La primera que aparezca no puede ser. Hay cosas que se me escapan. Señor,
La oración. Si tengo que tomar una decisión, la oración no debe faltar. La oración debe formar parte de todo el proceso de la toma de decisión. Versículos 14 y 15, por fin. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. He dicho 2 y 13, ¿no? No, perdón, 14 y 15. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La señal no se pide al principio, la señal se va pidiendo en el proceso. Y es lícito pedirle al Señor que nos ilumine y que nos guíe en las decisiones que hemos de tomar y que nos vaya mostrando cuál es el camino que hemos de seguir. Pero hemos de ser sensatos. Y perdónenme que lo diga así, y no estúpidos. Tenemos que ser sensatos. Y no tratar a Dios como el genio de la lámpara, sino como el Dios soberano, Rey Santo que es. Señor, en tu voluntad, siguiendo todos estos pasos, guíame, muéstrame que estoy por el buen camino y ábreme la puerta que sea necesaria para que yo pueda pasar, para que yo pueda entrar. Versículo 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, pues de alguna manera aquella mujer aparece por allí y era no solo que fuera muy hermosa, es que parecía que podía ser la mujer adecuada para Isaac. Versículos 17 al 20. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me dejes beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Y cuándo se dan las oportunidades? Pues nos sentamos y esperamos a que las cosas pasen. No. Cuando se dan las oportunidades, tenemos que arriesgarnos y dar un paso al frente para ver si la oportunidad definitivamente se abre. La vio y dijo, me voy a acercar, no voy a esperar a que ella venga a decirme que me va a dar de beber a mí y a los camellos. Yo voy y me acerco y busco el momento y la oportunidad. Lo creo. No solo de creer, sino de crear. Trato de generar ese momento para tratar de ver si realmente son las cosas como parecen que son. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella porque cogió el cántaro, le dio de beber a él. Él tenía 10 camellos, entre 100, 200 litros por camello de agua para beber, que son unos 2.000 litros aproximadamente para todos los camellos. Pues aquella mujer iba, venía, corría para dar de beber a los camellos. Y este hombre miraba y analizaba lo que estaba pasando delante de él. Y muy posiblemente dijera, esta es la mujer adecuada. Realmente hay generosidad en ella. Y hay momentos en los que debemos callar y prestar atención. Y debemos centrarnos y no apurarnos y no tomar pasos acelerados. Hay una muestra de agradecimiento, pero aquí en los versículos 23 y 24, y aunque sea, me voy a quedar con otros 10 puntos por tratar, pero creo que esta es la parte más importante o la que voy a aprovechar para tratar de resaltar algunas cosas del final, aunque sea solo mencionándolas. Versículos 23 y 24. Ya hay una señal, todo preparado, una mujer generosa, guapa, además parece que adecuada para Isaac. Versículos 23 y 24. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Cuando todo parece que va rodado, haz las preguntas adecuadas. Y en el tema de buscar pareja, y esto me lo dice a mí mi hermana, me lo dice de vez en cuando, no busques una mujer que sea creyente, no busques un hombre que sea cristiano.
La pregunta es, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? Busca un hombre, una mujer que sea hijo de Dios. No que venga a la iglesia, no que esté bautizado, no que sepa versículos de la Biblia, sino que su vida, su comportamiento sea como es la vida y el comportamiento de su padre. La vida y el comportamiento de su padre. Hay muchas cosas que me las voy a saltar, pero esto no es los 15 pasos, los 20 pasos para conocer la voluntad de Dios. Es un proceso que todos y cada uno tenemos que vivir. Son procesos en las tomas de decisiones, en las grandes y en las pequeñas, que de alguna manera, de una forma, con un paso, con otro, nosotros tenemos que vivir. Ahora, con el sometimiento, escuchando la voluntad de Dios, con la disposición de obedecerle, aunque lo que nos pida sea duro, con la orientación de no ser comodones, sino de estar dispuestos a poner inteligencia y esfuerzo para tratar de conseguir y ver si el Señor nos va guiando por esos momentos. La decisión y la voluntad también de que si la respuesta es negativa o es contraria a la voluntad de Dios, decir hasta aquí, no paso de aquí. El Señor nos mostrará poco a poco, no de una forma mágica, sino en un proceso muchas veces duro y difícil y en muchísimas ocasiones doloroso hacia dónde quiere llevarnos. De Abraham se dice que era un hombre entrado en años, muy viejo. Pero realmente lo que se está diciendo ahí es que Abraham era un hombre que había madurado mucho. Que en el proceso desde que sale de Ur hasta ese momento en el que estamos viviendo ahora, Abraham era un hombre que había madurado mucho. Antes les decía en forma de broma a los jóvenes, maduren ahora. Este es el momento para madurar en muchos aspectos de su vida. Dejen ahora en manos del Señor su vida, sometiéndose a Él, siguiendo sus pasos, prestando atención y tomando decisiones valientes, sabiendo poner límites y decidiendo a qué se obedece, en qué se obedece y cómo se obedece. Y el Señor, en su tiempo, va mostrando el camino por el que debemos andar. Nos va afirmando en su voluntad. Y eso es bueno. No para nuestros objetivos. Eso es bueno para que seamos bendecidos estando incrustados en los objetivos y los propósitos de la vida de Dios. Aunque lo que nos toque sea vivir en desierto durante 25, 40, 50 años. Pero si somos adultos, los adultos tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Y necesitamos entregar nuestra vida al Señor ya. Que empiecen a cambiar asuntos en nuestra vida ya, ahora. No dejarlo para después. No esperar 10 días a ver si se toma la decisión. No, ya, ahora. Hoy es el día en el que hay que entregarle la vida al Señor no solo para que nos salve y nos dé garantía de vida eterna. Hoy es el día en el que tenemos que entregar toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo, todo lo que nosotros queremos hacer, vivir y trabajar, se lo tenemos que entregar al Señor. Porque si no, nos irá mal. No digo que nos vayan a despedir del trabajo, ni que no vayamos a tener dinero, no. Nos va a ir mal porque no estaremos en comunión con el Señor, no estaremos siendo bendecidos por el Señor. Y necesitamos desarrollarnos todos en el potencial que el Señor tiene previsto para cada uno de nosotros dentro del propósito de su plan. Así que el Señor nos ayude. Me he puesto muy serio al final, ¿no? Que el Señor nos ayude y que nos guíe y nos dirija en todas las cosas de nuestra vida y que nos vaya corrigiendo y que nos vaya enmendando y que si caemos nos levante y que no pasemos mucho tiempo en el suelo, sino que seamos conscientes de que Él tiene un camino que quiere que sigamos y a veces tropezaremos, pero Él no nos va a dejar nunca de su mano. El Señor nos ayude.